bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Con amor te salva y al cielo llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Thomas Alva Edison es uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial. La gran aportación que su invento de la bombilla eléctrica, o lo que normalmente o comúnmente conocemos hoy como foco o lámpara incandescente, revolucionó en gran manera la historia de la humanidad, porque hasta ese momento, todo después de que se ponía el sol, todo entraba en penumbras y la iluminación era a través de candiles o de mecheros o alguna otra cosa más. Pero la bombilla eléctrica vino realmente a revolucionar todo en gran sentido y fue un gran aporte a la humanidad. Pero hay una anécdota en la vida de Thomas Alva Edison que es menester mencionar porque nos demuestra de una u otra manera cómo en esta vida los seres humanos, y sobre todo tratándose en nuestra relación con Dios, podemos tener una segunda, tercera y tal vez algunos hasta cuarta o quinta, o no sé, algunas oportunidades más. No siempre ocurre así, pero es grato saber que puede existir eso. Y esa anécdota en la vida de Thomas Alva Edison muestra eso. Se dice que para llegar ya a la culminación de su invento, había hecho más de 2000 intentos por llegar a lo que era la bombilla eléctrica. Cuando ya por fin estaba listo para poder presentarla a la comunidad científica, él reunió a todos y en un gran salón, todos alrededor, toda la comunidad científica reunida ahí para mirar el asombroso invento de Thomas Alva Edison, él procedió al centro del escenario poner una mesa y una conexión donde iba a conectar la bombilla eléctrica. Entonces él, entrando por uno de los costados, le pidió a su ayudante de toda la vida, que él llevara la bombilla y él la conectara. Le dio esa gran oportunidad y entonces el ayudante, agradecido, tomó aquella bombilla y la llevaba para conectar, cuando de pronto tropezó, cayó y la bombilla se quebró. Horas, días, semanas, meses, años de investigación, en un momento, en un error, se fueron al traste. Esto no desanimó a Thomas Alva Edison. Al contrario, él redobló esfuerzos para otra vez volver a tener ya su invento listo para presentarlo. Habían pasado ya cerca de 2 meses cuando nuevamente reunió a la comunidad científica y nuevamente el escenario el mismo,
nuevamente Tomás Alva Edison en uno de los costados y nuevamente presentándole a su ayudante la oportunidad de ser él el que colocara la bombilla eléctrica. Esta vez el ayudante conectó la bombilla, iluminó, y esto fue un gran éxito en la comunidad científica. Después de la presentación, mucha gente se acercó a Tomás Alva Edison para pedirle sus impresiones no solamente de su investigación, no solamente de su invento, sino también de las situaciones que se habían presentado en las dos ocasiones en que él hizo esta presentación. Y algunas preguntas reiterativas fueron: ¿por qué? ¿Por qué, si su ayudante le había echado a perder, entre comillas, la primera presentación, ¿por qué? ¿Por qué en la siguiente presentación usted le volvió a dar la oportunidad a él de volver a ser quien conectara la bombilla? Y bueno, simplemente Tomás Alva Edison dijo: yo estoy convencido de que todos en esta vida merecemos una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Y esto realmente es cierto. Muchas ocasiones algunos de nosotros quisiéramos que la gente, después de fallar, no tuviera esa gran oportunidad de poder tener otra oportunidad más en su vida. Pero Dios piensa de manera diferente, Dios lo hace de manera distinta. Y ahora que estamos prácticamente llegando al final de toda esta serie de discípulos, en que hemos visto todas y la mayor parte de las actividades del Maestro, sobre todo en esta última semana, en donde hemos podido ver el camino a la cruz, después la resurrección, tuvimos la oportunidad en el último mensaje de compartir el camino a Emaús. Pero hoy estaremos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, y el título del mensaje es La restauración de Pedro. ¿Y quién mejor que esta lección para mostrarnos que de verdad, cuando nosotros de una u otra manera aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestras fallas y queremos reiniciar el camino, siempre va a haber la dirección de nuestro Dios, siempre va a haber la dirección de nuestro Señor Jesucristo? Y esto fue realmente lo que pasó ahí en Juan capítulo 21. Empieza el capítulo 21 hablando otra vez de una pesca milagrosa. Y es el mismo título que algunas versiones de la Escritura le dan al capítulo de Lucas, capítulo 5, la primera ocasión que ocurrió esto. Ya se había encontrado antes con Pedro y otros pescadores, pero esta ocasión fue la ocasión en que Pedro y otros decidieron dejar todo y seguir a Jesús. Y pareciera ser una copia este capítulo, el inicio de este capítulo 21, aquel que ocurrió allá en Lucas capítulo 5, cuando recién el Maestro iniciaba su ministerio. Versículo 1 al 3 dice del capítulo 21: Pedro y otros discípulos regresan a pescar. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Inicia ahí, dice: voy a pescar. Yo creo que aquí vale la pena mencionar que de una u otra manera, a pesar de sus fallas, de sus errores, a pesar de que reiteradamente era muy propenso a abrir rápidamente la boca y no complementar después con sus actitudes, sus acciones, de todas maneras parece ser que desde ese momento Pedro estaba teniendo ya cierto liderazgo ahí entre los discípulos, entre los apóstoles. Cuando él dice: voy a pescar, ¿era esto regresar a la vida anterior o era simplemente prudencia? Solo la actitud de sus corazones nos lo podría decir, y es imposible que alguno de nosotros supiera algo al respecto, porque el único que conoce el corazón es Dios.
Si querían olvidar el asunto de servir a Jesús, era malo. Si estaban buscando proveer alimento para ellos mismos y los que estaban cercanos a ellos mientras Jesús les decía qué hacer, bueno, entonces pudiera ser que estaba bien. Esto demuestra que estaban inseguros. La expedición de pesca claramente revela la incertidumbre de los discípulos, una incertidumbre que claramente contrasta con el incuestionable sentido de propósito que tuvieron desde el día del Pentecostés. Pero igual que la primera vez, aquella noche no pescaron nada. No importa cuál haya sido la razón de regresar a sus barcas, nuevamente, igual que aquella primera vez, sus esfuerzos fueron realmente inútiles. Dice versículos 4 al 6, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Empieza el diálogo de nuestro Señor diciendo, ¿tenéis algo de comer? Cuando no has pescado nada, ¿no te gusta que te pregunten cómo vas? Jesús de todas formas se los preguntó. Pero luego mira, dice lo que enseguida dijo el maestro, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. No hay significado de buscar, o no hay necesidad de buscar un significado simbólico entre el lado derecho y el lado izquierdo. La diferencia no está entre ambos, sino en trabajar con o sin la guía de nuestro maestro, la guía divina que existe de parte de Dios para nuestra vida. Versículos 7 al 14. Entonces aquel discípulo a quien amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellos, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra lleno de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de la resurrección. Empezamos ahí lo que acabo de leer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Pareciera que había algo diferente en la apariencia de Jesús después de la resurrección. Posiblemente se debía a los azotes que recibió y tal vez le quedaron algunas cicatrices. Pero después vino y tomó el pan. En varias ocasiones vemos a Jesús comiendo con sus discípulos después de la resurrección. Esto ilustra una relación íntima del Maestro, una relación íntima de amistad. Menciona ahí llena de grandes peces 153, y tal vez para algunos valga la pena preguntarse por qué o qué de significado, simbolismo pudiera tener el número, o por qué mencionarlo, por qué 153 pescados. Este número ha dado pie a especulativas interpretaciones de la Biblia desde la iglesia primitiva. 153 es la suma de los números 1 al 17. Algunos historiadores dicen que es el número que representa a los mandamientos, o sea, 10 más 7 que son los dones del Espíritu. 153 también puede ser el valor numérico sumado de las palabras griegas Pedro y pescado. Algunos escritores antiguos como Jerome sostenían que había 153 tipos de peces en el mundo. Esto representa una cosecha completa de todo el mundo. Algunos otros escritores dicen que 100 es por los gentiles
gentiles, 50 por los judíos y 3 por la Trinidad. La verdad es que de lo que estamos seguros es que 153 es por el número de peces que atraparon. Debemos ser cuidadosos y no manufacturar o no imponer doctrinas de acuerdo a la perspectiva o a la opinión o incluso al estudio personal, significados escondidos en la palabra de Dios. Recuerda que Pablo muchas veces habló acerca de esto, básicamente allá en los Corintios capítulo 4 versículo 6, para que no ir más allá de lo que está escrito. Pudiera ser importante, pudiera ser de una manera algo, un simbolismo, pero a final de cuentas no es el corazón de la enseñanza, es simplemente una parte de la enseñanza y como tal habría que tomarla. Llegamos al versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús se encuentra nuevamente individualmente con Pedro, él después de la resurrección, pero también era necesario una restauración pública. ¿Me amas más que estos? Extrañamente Jesús pide a Pedro que compare su amor por él con el de los demás discípulos. Es posible que estos se refiera a los pescados y a la vida de pescador. Jesús podría estar preguntando a Pedro si estaba dispuesto a dejar la pesca otra vez para seguirle, tal como había ocurrido la primera vez. Pero Pedro había declarado un amor superior, ¿te acuerdas? Y no fue una, fueron varias veces en que él se ensalzó a sí mismo, haciéndose fiel, o la promesa de ser fiel incluso hasta la muerte. ¿Será que aún tenía esa estimación de soberbia en su devoción? O sea, el hecho de que quisiera seguir más allá de lo que cualquiera pudiera hacerlo a Jesús no significaba que realmente Pedro estuviera dispuesto a comprometerse, pero sobre todo a cumplir, porque recién había pasado antes de la crucifixión de nuestro Señor, cuando Pedro negó hasta en 3 ocasiones a nuestro Maestro. Entonces, era fácil, hay ocasiones en que es muy fácil para nosotros los seres humanos abrir la boca, y sobre todo cuando se trata de exaltar nuestras virtudes, nuestras bondades, nuestras habilidades, nuestros dones. Somos muy dados a de alguna manera expresar lo que pudiera ser cierto, pero que a veces no tenemos ni por qué decirlo. Y esto es un constante hoy en día en la hermandad. Hay gente que le encanta ensalzar lo que está haciendo. Está bien, si es algo que alaba y glorifica a Dios, sí, pero no tenemos por qué estarlo anunciando, y mucho menos utilizar las redes sociales para promovernos de una manera estimativa. Tanto hablamos acerca de que hay mucha gente en muchos grupos religiosos donde prácticamente la exaltación es para ellos antes que a Dios, pero a veces nosotros podemos caer en el mismo error. ¿Por qué? Porque estamos ensalzando demasiado lo que hacemos. Hasta se puede en algunas ocasiones, y para mucha gente puede sonar como una presunción, el conocimiento, la sabiduría, el estudio, el tener más madurez o conceptualización de lo que dice la palabra de Dios. Todo eso es algo que incluso la Escritura advierte mucho. Por eso en Proverbios dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Pablo mismo luchaba contra eso. Pablo mismo luchaba porque era un hombre celoso, era un hombre consagrado, era un hombre de mucha devoción. Pero él sabía y él decía que él era más fuerte cuando era débil, y que por eso le había sido dado ese aguijón. Y una de las cosas que era para recordarle realmente quién era él y quién era Dios. Y eso es lo que nosotros en muchas ocasiones necesitamos aprender. Puede ser argumentos, razones justificantes, los que incluso bíblicamente nos apoyemos para
determinar alguna actitud, alguna acción, pero lo cierto es que en todo lo que hagamos, lo que siempre tenemos que buscar es la gloria de Dios. Y aunque en inicio puede ser el propósito de muchos de nosotros, lo cierto es que la gente así es. La gente es más fácil de poner la mirada en el hombre o apartar la mirada de Dios. Y entonces eso es algo con lo que tenemos que estar luchando, y eso es algo con lo que tenemos que de verdad cuidar en todos sentidos, porque si no acabamos siendo como Pedro, acabamos actuando como Pedro. Una cosa es lo que hablaba, una cosa es lo que decía, pero cuando llegó el momento de dificultad, por lo menos hasta antes de Pentecostés, cada vez que llegó el momento de dificultad, y Pedro una y otra vez estuvo fallando. ¿Me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro: tú sabes que te amo. Jesús se refiere al amor ágape, que todo lo entrega sin causa, un amor altruista. Y Pedro responde con amor filial, esto es, un amor recíproco, una afección amistosa. Algunas traducciones ponen como respuesta de Pedro: yo soy tu amigo, por referirse a ese amor filial. Algunos comentaristas no hacen distinción entre los dos términos del griego antiguo, pero la mayoría dice que Pedro ahora es más reservado en la proclamación de su devoción. Pareciera ser, por un lado, que Pedro estaba ya a punto de aprender la lección. Pareciera ser, porque hay todavía un suceso más adelante. Pero antes de adelantarme, pareciera ser, pero también es digno de mencionar que el maestro, cuando pone la mirada en un instrumento que sabe le va a ser para honra y gloria, tal como después ocurrió con Pablo, el Señor sabe de qué manera guiar, de qué manera hablar, de qué manera enseñar para que se pueda llegar a consumar ese fruto que Él espera de cada ser humano. Entonces el Señor dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Para que Pedro pueda cumplir con ese amor a Jesús, debe darse a sí mismo al servicio del pueblo de Dios. Y hubo una tercera ocasión en que Jesús pregunta a Pedro: ¿me amas? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No podemos tener un cuadro completo en cuanto a la pregunta y la respuesta del maestro y la respuesta de Pedro. Pero es indudable que en la respuesta de Pedro puede implicar el decir: Señor, ¿de qué manera te convenzo? Tú sabes que te amo. Pero Jesús sabe por qué lo estaba preguntando. Todo el historial de Pedro, específicamente en su relación personal con Jesús, tenía que determinar el por qué el Señor estaba actuando de esa manera. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. En esta ocasión Jesús sí pregunta a Pedro si tiene esa devoción amistosa filial por Jesús. Pedro deja la pregunta a la omnisciencia de Dios. Incluso Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez. Lo que realmente entristeció a Pedro fue la repetición de 3 veces, porque era un claro recordatorio de su negación. Fueron 3 ocasiones en que Pedro negó al Señor. Jesús nos va a restaurar, haciéndonos enfrentar el momento de nuestro fracaso y después retándonos a poner nuestros ojos en el trabajo que está por delante. Es cierto que en más de una ocasión el Señor, y en la Escritura, allá en el Antiguo Testamento, dice que el pasado ya quedó atrás, que no hay que estar mirando, que no hay que estar viviendo en el pasado. Es cierto. En Eclesiastés habla y dice: nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque en estos no encontrarás sabiduría. Y el Señor ahí en Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno para entrar al reino de Dios. Es cierto eso, pero también es cierto que ese pasado nos tiene que constantemente recordar quiénes éramos. ¿Y quiénes podemos ser ahora solamente por la gracia de Dios? Pablo decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta. Pero el solo hecho de mencionar olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque él sabía
Él sabía y él se reconocía una y otra vez como yo que fui perseguidor de la iglesia, yo que esto, yo que el otro, yo que aquello. Porque Pablo no quería olvidar jamás de dónde venía, de dónde había sido rescatado. Y es en ese sentido que a veces nosotros tenemos que enfrentar nuestro pasado en relación a haber superado ya esos malos momentos, esas malas decisiones, esas situaciones que nos llevaron de una manera u otra a equivocarnos delante del Señor o no a darle la honra y la gloria que solamente Él merece. Es en ese sentido que a veces es prudente recordar de dónde venimos, recordar de dónde fuimos liberados. Jesús nos restaura haciéndonos enfrentar el momento de nuestro fracaso y es menester reiterarlo una vez más y después retándonos a poner nuestros ojos en el trabajo que está por delante. Jesús no pregunta, ¿te arrepientes? Ni prometes no volver a hacerlo nunca más. Y esto es algo que normalmente entre nosotros es la base para decir, sí, ya cambió. Creo que ahora las cosas... No. A ver, no es así. Lo que Jesucristo pide a cada uno de nosotros no es primariamente obediencia, y parece ser contradictorio. No es arrepentimiento, no es promesa, no es conducta, es un corazón. Y una vez que hemos dado eso, lo demás viene como consecuencia. Si nosotros no somos capaces de entregar nuestro corazón o de permitir que Dios transforme nuestro corazón, las cosas no van a cambiar. Ese es el cambio que tiene que ser en nuestra vida, de lo interior hacia lo exterior. Muchos de nosotros, vuelvo a insistir, muchos de nosotros nos apoyamos en las cosas externas, en el que alguien diga, sí, de verdad estoy arrepentido, sí, de verdad no lo vuelvo a hacer, sí, de verdad tener una conducta diferente, tal vez 1, 2, 3 meses, tal vez 1 año, 2 años, pero al cabo de ese tiempo, ¡pras!, volver a caer. ¿Por qué? Porque no ha habido una conversión interna, una conversión de corazón. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en esto que estamos escudriñando acerca del encuentro de nuestro Maestro con Pedro. Jesús concedió a Pedro una triple afirmación pública de amor para reemplazar una triple negación y le dio un reto triple de apacienta mis corderos. Y después de todo, eso es servicio, eso es humildad. Ya lo había mencionado allá en Mateo 20, 25 al 28, donde el Señor les enseñó a los discípulos, sabéis que los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre las naciones, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el primero será el último, y el que quiera ser el primero será el que inicialmente tenga que servir. Y esa es, así como Él lo hizo, Él vino a dar su vida y rescate por muchos, a servir y dar su vida en rescate por muchos. Versículos 18 y 19, Jesús demanda la vida de Pedro. De cierto, le dice, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y hecho esto, añadió, sígueme. Sígueme. Así como la primera vez, así como en aquella barca, en la pesca milagrosa. ¿Sí? Sígueme. Y entonces, dejando todo en aquella ocasión, Pedro, Jacobo y todos los que estaban ahí pescando con él, entonces le siguieron. Le dijo o le recordó, cuando ya seas viejo extenderás tus manos. Jesús promete a Pedro que su vida terminará en total fidelidad, que al final Pedro sostendrá su fe por Jesús y también será crucificado y te llevará a donde no quieras. Si alguna vez el principio de vida de Pedro fue autodependencia, nacida de esa raíz de hablar y de hablar y de hablar y luego no cumplir, o sea, eso es autodependencia. De ahora en adelante ya no iba a ser eso, ahora iba a ser la cruz. Las palabras más importantes que abarcan todo es no solamente para Pedro, sino para cada uno de nosotros que queremos ser discípulos de Cristo. Sígueme. Y Juan, versículo 20 al 23, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Nota esto, Señor, ¿y qué de esto? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría,
Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y vale la pena hacer una reflexión profunda de esto, porque es una reflexión que nos ayuda en muchas formas, en muchas maneras, ya en nuestra participación en un trabajo de equipo dentro de la congregación o dentro de la iglesia donde nos reunimos, en ver que independientemente de las actitudes, situaciones, circunstancias que ocurran a nuestro alrededor, finalmente la responsabilidad de cada cristiano es individual, es personal. Las palabras de Jesús aplican a nosotros. En vez de preocuparnos por lo que Él va a hacer o está haciendo con otros creyentes, nos debemos enfocar en su mandamiento de sígueme. Se rumora que el Señor había profetizado que el discípulo amado estaría vivo cuando Él regresara, y el evangelista ansiosamente quiere dejar claro que Jesús solo había hablado hipotéticamente sobre esa posibilidad. La cuestión era simplemente el reiterar un compromiso individual y personal, esto que ha continuado y que es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento, particularmente cuando Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es indudable que cuando estemos ante la presencia del Señor, sea porque ya estamos acabando nuestra misión aquí en la tierra, o sea en la segunda venida de Cristo, lo cierto es que cuando se dé el juicio va a ser algo individual, va a ser algo de que vamos a estar entonces sí cara a cara con el Señor, y ahí tendremos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Bueno, dice el versículo 24 y 25, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es un testimonio de precisión y nos indica que estaba incompleto. La obra de Dios no tiene fin y los eventos continuarán mientras sigamos obedeciendo el mandamiento de Jesús de sígueme. Solamente vale la pena reflexionar, una reflexión más, en cuanto a lo que habla ahí, el apóstol Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, lo que narran los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de todos los hechos, sucesos, enseñanzas, milagros y todo lo demás que hizo Jesús en el ministerio, son apenas una parte de muchas cosas más que Jesús realizó en su ministerio. Han tratado de sacar el extracto de tal vez las enseñanzas más significativas o que más influencia puedan tener en la iglesia del Nuevo Testamento, en todos aquellos que después del sacrificio, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y luego su resurrección, la oportunidad que tenemos cada uno de entender a plenitud lo que son los propósitos, los planes de Dios para nuestra vida. Y creo que hay ocasiones en que a veces tendríamos que resumir. Hay ocasiones, o sea, el conocimiento es bueno, la sabiduría es excelente, pero muchas de las ocasiones yo creo que malinterpretamos o tal vez pretendemos ir incluso hasta más allá de lo que está escrito al querer que cada punto, que cada coma, que cada acento, que cada palabra, que cada una de estas cosas en su origen griego, en su origen hebreo, en arameo, nos puedan decir algo más o nos puedan realmente autentificar de algo que es tan simple como lo que iniciamos esta serie de mensajes de discípulo,
apoyándonos en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y la verdad es que no hay muchísimas cosas que aprender para darnos cuenta que todo lo que es simplemente el sermón del monte son las normas divinas que nos deberían servir a cada uno de nosotros para tener una vida completamente diferente. Pero nosotros a veces insistimos en algo más, queremos algo más y parece que nunca es suficiente y parece que nunca es todo lo que requerimos para poder cambiar nuestra vida o permitir que Dios cambie nuestra vida. Por eso lo importante de que hizo muchísimas cosas más es, si aún con todo lo que hizo nuestro Señor, si aún con los milagros, con las enseñanzas plasmadas ahí en el Evangelio, en los cuatro autores, aún así, empezando por los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, por todo el Sanedrín, ni aún así creyeron en Jesús. Y todavía cuando estaba en la cruz, danos una señal y entonces creeremos. No, eso no pasaría nunca. Pero no solamente es de aquellos líderes religiosos, también es de nosotros. Hemos visto milagros fantásticos en nuestra vida. Cada uno puede autentificar, cada uno puede dar testimonio de eso. Nadie nos puede decir, cada uno ha experimentado la presencia de Dios. Aun que no creamos, aun que no seamos cristianos, aun que no nos reunamos regularmente en una congregación o en una iglesia, aun a pesar de todo eso, aun siendo ateos, me encanta eso, ateos, gracias a Dios, lo más increíble de todo es que percibimos tanto la presencia como la no presencia de Dios. Pero es un hecho que Dios está ahí. Y es un hecho que a veces no sé qué necesitamos los seres humanos para darnos cuenta de que de verdad tenemos un Dios, un Padre Celestial, un omnipotente, un soberano, un Rey del universo, que sobre todas las cosas nos ama. Y como empecé diciendo y hablando, es un Dios que nos da segundas, terceras y algunas oportunidades más. Es cierto, y uno puede entender el celo que tiene muchos en la hermandad, de que es que si no hablamos que se van a ir al infierno, o que si esto, y que están perdidos, y que utilizamos la escritura y todo eso. Sí, pero sabes que cuando te toca, cuando tú eres el que falla, entonces, cuando los reflectores se voltean a tu vida, entonces tu perspectiva cambia. Y entonces sí quisieras encontrar ese Dios de misericordia, ese Dios de compasión. Que ahora sí, tú sí ya entendiste, que a diferencia de otros, tú sí vas a reconciliar. No, así no es. Simplemente seguimos en esta vida por gracia de Dios. Y gracias a Dios que tenemos segundas, terceras y cuartas oportunidades. Y creo que esta lección, la última que el Señor dio ahí, particularmente a Pedro, pero también a los discípulos, es que en el Señor podemos redimirnos, en el Señor podemos reconciliarnos, en el Maestro podemos llegar, y por eso casi con esto quiero concluir, solamente contar una breve historia que me encontré casualmente el día de hoy por la mañana. Pero dice Pedro en su segunda carta, en su segundo libro, capítulo 3, versículo 9, no es que el Señor retarde su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy mucha gente puede estar alejada de Dios. Hoy mucha gente puede estar enredada en idolatría. Hoy mucha gente puede estar enredada en el fanatismo, en muchos errores, en muchas fallas. Puede no haber o haber escuchado y no querer. Y muchos de nosotros que hemos llegado de verdad a ser parte del pueblo de Dios, muchos de nosotros también hemos fallado. Y muchos de nosotros no estamos con la garantía de no caer en cualquier momento. Somos el blanco perfecto para Satanás. Y somos el objetivo de Satanás. Aquellos que están en el mundo no trabaja por ellos. Ellos ya están ahí. Pero nosotros sí. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y cuando esto pasa, gloria a Dios de tener un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Lo demás, se lo podemos dejar a Dios. Porque Dios es justo. Y Dios sabe
Dios sabe cuándo terminará su plan en la vida de cada ser humano. Él lo sabe. Y me encantó. Con eso termino esta reflexión iban dos hombres a bordo de un tren. Corría por el año 1874 y es un hecho verídico. Y uno de los hombres pareciera ser que era un catedrático, un hombre que su misma vestimenta todo indicaba que era un hombre de ciencia. Este hombre llevaba sus libros, grandes libros de ciencia, donde él estaba estudiando y estudiando. El otro hombre, un hombre ya mayor, ya de edad, también vestido de una manera formal, pero muy tranquilo. Y él iba leyendo una enorme Biblia. Y entonces el otro hombre le dijo: ¿Cómo es posible que usted esté leyendo la Biblia? Y él le dijo: ¿por qué? Dice que no sabe la opinión de la comunidad científica, que no sabe la opinión de la ciencia. Eso de la Biblia es un engaño, es un cuento de tontos, es un cuento para fanáticos. La Revolución Francesa ha mostrado que es totalmente falsa la religión, que no sirve en ninguna manera. Yo no sé por qué usted no se preocupa en estar estudiando otras cosas y de verdad avanzar en su vida. Y él le dijo: ¿realmente usted cree que la ciencia tiene esa opinión de aquellos que leemos la Biblia o de la Biblia misma? Dijo: sí, usted debería de preocuparse, aunque ella es una persona adulta, mayor, usted debería preocuparse por leer más acerca de la ciencia. Y él le dijo: ¿y cómo me puede ayudar? Y entonces el otro hombre le dijo: mire, ya estoy a punto de bajar en la siguiente estación, pero si quiere deme una tarjeta y yo lo busco y le voy a enviar, incluso si puedo le voy a enviar volúmenes y libros de ciencia para que usted se meta ya en lo que es el nuevo estatus de vida. Y aquel hombre dijo: sí, sacó de su saco una tarjeta y se la dio. Aquel hombre bajó. Y cuando bajó, que empezó a avanzar el tren otra vez, aquel hombre miró la tarjeta. Y la tarjeta decía: Louis Pasteur, el director de ciencia de Francia. Aquel hombre no tenía o no sabía dónde esconder la cabeza de vergüenza. Y esto es cierto. Estas y muchas cosas más hizo nuestro Señor Jesús, que pienso que se escribieran no alcanzarían todos los libros del mundo. Con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha enseñado, con lo que el Señor nos manifiesta, con la presencia de Dios a cada momento de nuestra vida, es suficiente. Es suficiente para creer en nuestro Dios soberano, para creer en que Él, el Señor, tiene toda la potestad y que sobre todo, Él tiene un plan perfecto para tu vida. Si has tropezado, si has caído, levántate. Permite que el Señor te levante, permite que el Señor te guíe. Simplemente ven a Él, dobla rodilla y Él te va a guiar por un nuevo camino. Lo hizo con Pedro. Uno de los pilares, no el único, uno de los pilares de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero también, ¿sabes qué? Lo puede hacer con tu vida, con mi vida, con nuestra vida. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que Dios te bendiga.